ellos también hay que aclarar que todas las personas que hablan en contra de lo que pasa, casi todos trabajan para la CIA, ¿no? Se debe tener un presupuesto casi infinito porque hay millones de personas que también son acusados de ser agentes de la CIA a cada rato en las redes sociales, ¿no? Y después otras cosas, por ejemplo, la primera vez que hablan de mí en la televisión cubana, que era un noticiero que salía al mediodía, ellos dicen que yo había participado en un golpe de Estado en Bolivia con Macri. Para empezar, ¿no? Esto es, La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Él es un activista por los derechos humanos, estudiante de Relaciones Internacionales, es quien lidera el Latin America Watch. Ya nos va a contar de qué se trata eso allí en Fundación Libertad y en la Fundación Internacional para la Libertad que lidera Mario Vargas Llosa. Está en la mira de muchas dictaduras de la región, también de algunos gobiernos democráticos que los indican como quizá el principal responsable de sus debacles, dicen ellos, pero en realidad es de denunciar lo que sucede en esos países, no es otro que el joven, pero además muy experimentado en estos temas, Agustín Antonetti. ¿Cómo estás, Agustín? Garrateo te saluda. ¿Qué tal, Garrett? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Gracias por sumarte, Agustín. Un montón de cosas para charlar, pero te llevo en el camino de la calle de la nostalgia. ¿Cómo fue que empezaste a dedicarte a todo esto? ¿Cómo fue que nació tu interés en estos temas? Bueno, todo esto más que nada empezó en un viaje a Cuba. Yo tenía 15, 14 años, que era un viaje normal de turismo, como va mucha gente, ¿no? Que fui con mi familia. Y ahí me encuentro con otros chicos de mi edad, también tenían 14, 15 y estaban ahí, eran chicos de Cuba, ¿no? Ahí me hice muy amigo de ellos, compartí las experiencias y también todas las diferencias que hay entre los diferentes países, ¿no? Ver cómo se vive en Cuba y cómo se vive en Argentina o en el resto de Latinoamérica, ¿no? La verdad que era una diferencia bastante grande y ya con esa edad uno se daba cuenta que las cosas por ahí no estaban muy bien en lo que era el país, ¿no? Porque ellos hablaban también con mucho miedo, incluso siendo tan chicos. Lo mismo pasaba con sus hermanos, cuando nosotros nos juntábamos con algunos de sus hermanos más mayores, y se notaba, ¿no? Y ahí empecé a hacer contacto, ¿no? A mantener conversaciones por correo, por WhatsApp, con muchos de ellos, y todo fue sumándose así hasta llegar a lo que han sido las protestas en Cuba, ver cómo se iban produciendo secuestros, o mismo hablar Terrible. con ellos en ese momento y ver que hay muchas cosas que las que pasaban afuera ellos no conocían, porque en ese momento el internet todavía no era accesible para todos los cubanos, ¿no? Era como una tarjetita que recibían muy pocas personas, ¿no? Y entonces uno ahí se empezaba a preguntar qué era lo que estaba pasando. Tuviste ahí ese primer viaje, Agustín, a Cuba que te sirvió para conocer la realidad de primera mano. ¿Cómo te seguiste manteniendo en contacto con tus amigos y conocidos cubanos con tantas dificultades en el medio de parte de ellos, de infraestructura, lo decías, de internet, con la tarjeta, con los pendrive y las cosas que una vez has escuchado? ¿Cómo hacías para mantener ese vínculo? Bueno, más que nada al principio era por correo electrónico, ¿no? Ellos de vez en cuando podían acceder a mandar y a recibir correos electrónicos en ese momento. Y bueno, ya cuando empezó a liberalizarse un poco el tema de las conexiones, pasado el tiempo, por normal, ¿no? Por WhatsApp, por Facebook, ellos utilizan mucho más Facebook que el resto de los países, ¿no? Y así mantuvimos conversación. Después de ahí, obviamente, empecé a conocer otras personas que no las conocía ya personalmente, pero sí también eran de La Habana, de Varadero, que ya estaban más involucradas en este tema de lo que es por lo menos el activismo dentro de la isla, ¿no? Hasta donde se puede. Y bueno, y algunos otros están ahora allá afuera, han podido salir del país, pero algunos todavía siguen ahí adentro.
Agustín, le pones la cara, le pones el cuerpo y además también lo haces en redes sociales. ¿Cómo sentís o cómo te parece que contrastás lo que era antes esta discusión previo a que tuviéramos las redes sociales e internet? ¿Cuánto ha cambiado el debate a nivel internacional, te parece? Muchísimo, ¿no? Primero habría que empezar por cuánto cambió incluso dentro de la propia Cuba, ¿no? Porque antes de la conexión a Internet libre, por decirlo de alguna manera, para todos, la gran mayoría de los cubanos, especialmente los jóvenes, no conocían así nada de lo que ocurría en otros países, no podían comparar, no diferenciar lo que estaba pasando ahí adentro de la isla con el resto de los demás. Entonces eso empezó a cambiar mucho. Además, las redes sociales empezaron a, a tratar de contar lo que estaba pasando en primera mano, ¿no? Hoy nos llegan videos de lo que está pasando en cualquier pueblo, ciudad de Cuba, casi al instante, hasta que cortan las conexiones. Se pueden compartir muchas cosas y hay muchos jóvenes que son los que se podría decir están liderando toda esta batalla dentro de Cuba. Son prácticamente los chicos más jóvenes gracias a las redes sociales. Y eso obviamente se ha masificado al resto de los países, ¿no? Antes no se hablaba tanto del tema de Cuba como pasa ahora. Quizás eso también habría que diferenciarlo con el tema de lo que fueron las protestas, ¿no? Que fueron históricas, que nunca habían ocurrido, y que justamente esas protestas llegaron gracias a las redes sociales, ¿no? Porque todo comenzó con una protesta en un pueblo de San Antonio de los Baños, que no debe tener más de 10.000 habitantes, se subió a Facebook, se subió a Twitter, y al rato había cientos de ciudades que estaban en las calles. Todo ha sido gracias a las redes sociales. Entonces, sin duda es un factor determinante y también un problema que tiene el propio régimen, ¿no? Y por eso lo están intentando también censurar cada día. Es cada vez más difícil para las redes sociales empezar a contar lo que pasa, porque cualquier persona que puede poner algo que sea incorrecto para ellos, al minuto, a las horas, tiene una persona de la seguridad del Estado en la casa. Me consta, Agustín, que sos vos con tu celular, que lo llevas a todas partes, que estás permanentemente conectado con el resto del mundo, pero la dictadura cubana, y no es la única, te han puesto ahí a la cabeza de un gran movimiento, como si fueras parte de una hidra de Lerna. Primero, ¿qué se siente cuando desde la dictadura, desde una dictadura, te ponen en ese lugar? Y lo segundo, ¿has tenido miedo, Agustín, cuando te han mencionado o te han querido hacer algún tipo de operación mediática de las dictaduras? No, más que nada, porque tampoco es muy creíble, ¿no? Lo que dicen. O sea, a veces pasa de lo gracioso las acusaciones, ¿no? La primera de todas fue en la dictadura cubana, diciendo que yo era un agente de la CIA que me financiaba el gobierno de Estados Unidos. Yo tenía, cuando fui, cuando empezó eso, tenía 19 años. O sea, no sé en qué momento me han contratado, cuando estuve en el viaje. Sí, cuándo te Primero fue, cooptaron? ¿Cuándo te entrenaron? claro, ¿Dónde tenés guardada no el me dan arma? los no me dan los tiempos salvo que me hayan contado a los 14 15 años. Entonces, primero empezó con eso, que alguien de la CIA, eh, después también todo el tema de eso, de la gente. Para ellos también hay que aclarar que todas las personas que hablan en contra de lo que pasa, casi todos trabajan para la CIA, ¿no? O sea, debe tener un presupuesto casi infinito porque hay millones de personas que también son acusadas de ser agentes de la CIA a cada rato en las redes sociales, ¿no? Y después otras cosas, por ejemplo, la primera vez que hablan de mí en la televisión cubana, que era un noticiero que salía al mediodía, ellos dicen que yo había participado en un golpe de Estado en Bolivia con Macri. Para empezar, ¿no? Eso fue lo primero que hice, ¿no? Porque eso, cuando ocurrió el tema de las redes sociales, se estuvo muy activo con el tema de Bolivia, como hacemos con muchos países, pero ellos habían planteado que yo había participado en el golpe de Estado con Macri, habíamos sido nosotros dos los que habíamos planificado un Hay una golpe a Evo visión Morales. muy simplista del funcionamiento de la política por parte de estas dictaduras, ¿no, Agustino? Por lo menos un intento de convencer a los demás de que es así de simple. Bueno, eso es primero porque deben pensar que la gente es tonta, que no se da cuenta, o si no también porque ellos también están muy acostumbrados a que no tienen debate, no tienen quien les conteste, no hay diálogo en esos países, entonces están acostumbrados a poder decir lo que quieran sin que nadie los refute. Eso dentro del país, pero cuando pasa algo así a nivel internacional, o como pasó ahora con México, o con esto de López Obrador, que sí puede haber respuesta, quedan en ridículo. Allá, como no hay la gran mayoría, es muy poco el porcentaje,
salvo los jóvenes, de las personas, por ejemplo, mayores que tienen acceso a Internet. O sea, las personas mayores solamente pueden ver lo que pasa en la televisión cubana, entonces Claro. capaz intentan apuntar a ese tipo de gente que no directamente no tiene acceso a Internet, entonces no puede ver la respuesta. Y si te dicen que X persona participó de un golpe de Estado el Lo día de las creen. elecciones, ellos te lo van a creer. Claro, Mencionabas ahí lo de México, ¿no? Con Andrés Manuel López Obrador, porque eso es un nuevo capítulo bastante reciente en lo que es tu vida de activista. Ahora es un gobierno democrático que en su cadena nacional, en su conferencia típica, ahora también te endilgan a vos responsabilidades, te convierten en el CEO de think tanks y de organizaciones a lo largo del mundo. Pasaste de ser de la CIA a ser el CEO, por ejemplo, de Atlas Network. claro. Bueno, eso es también, es increíble porque ellos en cadena nacional, en lo que son las mañaneras que tiene el presidente de México, López Obrador, dijeron que yo había sido el fundador de Atlas Network. Cuando Atlas Network se crea en los años 80, creo en 1981. Ni siquiera había nacido, yo tengo 21 años, nací en el 2001, o sea, prácticamente creé una empresa antes de nacer y me cooptó la CIA Laburaste para un montón, estar te en todos digo, estos ¿eh? O sea, estás países. laburando desde antes de nacer. Es como un superpoder que ellos me asignaron a todo esto, ¿no? Y además, donde ellos sacan los datos, esto de ahora que soy fundador de Atlas Network, la misma persona que al principio eh, le pasó la información esta a la dictadura cubana, que hizo ese análisis de redes, que solamente tomó quién eran las cuentas que más retweets recibían, es la misma persona, o sea, la misma persona que pasó ahora al gobierno de México. Es una persona que trabaja para Podemos en España, que bueno, que trabaja también con algunas dictaduras, ¿no? Y incluso fue partícipe de todo lo que han sido los secuestros en lo que eran los jóvenes que tuiteaban o publicaban cosas en Facebook. Bueno, es la misma persona la que le pasó la información al gobierno de México, que ellos mismos la nombran. Entonces, es como que está todo muy conectado. Además, Morena tiene muchos vínculos con esta parte del régimen de Cuba, se trabaja muy similar. El propio López Obrador se ha mostrado siempre muy cercano. Entonces, todo este tema de la información, incluso el Foro de Sao Paulo, cuando el Foro de Sao Paulo me saca un comunicado a mí, Sí. copian y pegan lo mismo que habían puesto otros sitios, o incluso Página 12, por ejemplo, cuando Página 12 me menciona en esto de que fue el día siguiente de la protesta, copiaron y pegaron la gran noción, no, ni siquiera cambiaron nada, o sea, directamente se ve que le habrá llegado, copiaron y pegaron exactamente el texto y lo publicaron en la página para que se vea un poco cómo funciona todo esto, no siquiera se gastan en modificarlo a veces. Ese mecanismo que describís, Agustín, también es bastante profundo porque en ocasiones te has tomado la tarea de desmentir fake news, ¿sí? Ha pasado con algunas muertes famosas que han querido declarar y decretar. De alguna forma ahí nos estás marcando cómo es el germen de cómo se propagan esas fake news, ¿no? Alguien escribe o dice lo que no es y los demás lo van copiando hasta el infinito. Sí, sí, generalmente el mecanismo es así, o sea, ellos lo repiten tantas veces que se lo terminan creyendo, ¿no? Y no me pasó solamente a mí, lo hacen con muchos. Hay una persona, bueno, vos lo entrevistaste, a Mac Jorge Castro, que él está en Sí. Bolivia, que es el activista cubano, ¿no? También lo acusaron de ser parte de una organización que había planificado el golpe de Estado ahí en Bolivia y por eso él se mantiene ahí en Bolivia, que lo está Claro, protegiendo era un la asociado embajada de los Estados tuyo Unidos. en ese golpe de Bueno, estado, Agustín. claro. Entonces se lo hacen generalmente a todos, es parte del mecanismo de cómo funciona, ¿no? De tratar de desacreditar a todo lo que uno va haciendo, pero que ya no tiene el mismo sentido que tenían antes, porque por ahí esto lo podían haber hecho hace 5 10 o un poco más, 20 años, y por ahí funcionaba, ¿no? Porque no tenían las redes sociales, la gente no leía las respuestas, ellos tenían directamente los aparatos de comunicación y ya está, no habría. Esto ya no funciona, no tiene el mismo impacto que tiene ahora gracias a las redes sociales, entonces se vuelve algo casi cómico y en constante en otra medida también incluso hasta sirve, ¿no? Porque lo único que han dado con este tipo de acusaciones es hacer más visible todo lo que son las denuncias por la violación de derechos humanos de estos países, como es Cuba, Venezuela, Nicaragua y el resto de Latinoamérica. Agustín, lo dijimos al comienzo de la entrevista, mencionamos el Latin America Watch que dirigís y elaborás todos los meses. ¿De qué se trata para el que a lo mejor no esté al tanto de este tan interesante producto?
Bueno, nosotros lo que hacemos en Latin American Watch, más que nada, es realizamos un informe mensual, que va contando todo lo que está ocurriendo tanto en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, y bueno, y de vez en cuando también sacamos algún tipo de reporte especial en algunos otros países, como es algo en Rusia, algo en China, o incluso algo propiamente en la Argentina. Pero más que nada está centrado en estos tres países, en Cuba, en Venezuela y Nicaragua. Vamos reportando lo que va sucediendo. Tenemos incluso alerta con lo que tiene que ver con contadores de presos políticos, o cuando se realiza algún secuestro de algún activista en uno de estos tres países, para lo que tiene que ver con la protección internacional. No, también hacemos cosas que se van fuera del informe, como hemos realizado también eventos internacionales. El último lo hicimos en la Ciudad de México, ¿no? Para mostrar lo que eran lo que es la realidad de los médicos cubanos, ¿no? Esto que Claro. tiene que ver mucho con la trata de personas, que está denunciado por el Parlamento Europeo, incluso por organismos de derechos humanos de Naciones Unidas, por lo que es trata de personas, incluso lo han clarificado como esclavitud moderna, ¿no? Hacemos diferentes eventos. Este último fue en México, que realmente salió muy bien, ¿no? Y también vamos diversificando, ¿no? El contenido, pero principalmente son dos funciones. El primero, informar lo que está pasando, y el segundo dedicado a lo que tiene que ver la protección de muchos activistas. Nosotros al informe lo realizamos con mucha gente que está dentro del país, dentro de Cuba, dentro de Venezuela, dentro de Nicaragua, y la gran mayoría son jóvenes. Tenemos más o menos cerca de 50 a 60 activistas, y tienen un promedio que va entre los 18 a los 25 años de edad. Hace poco te reuniste con el expresidente Mauricio Macri, y también estuviste allí acompañado por Alejandro Bongiovanni y por Marco Falcone de Fundación Libertad. ¿Qué conclusión pudiste sacar de ese encuentro, Agustín? Bueno, principalmente hablamos también un poco de lo que tiene que ver con Argentina, ¿no? La principal preocupación que él tenía, y también me lo preguntaba a mí, era el tema de cómo veíamos el país los jóvenes, ¿no? Y la realidad es que muchos de los chicos de mi edad solamente están pensando en irse del país. Esa es la realidad que tienen. Yo tengo 21 años y veo a todos, a la gran mayoría de mis amigos, planificando cómo irse del país, o viendo cómo algunos ya se están yendo, ¿no? Hoy por lo menos de cada 10, más de la mitad, 5 6 7 personas, 7 amigos, están planificando cómo irse del país, ¿no? Muchos recibirse e irse, o algunos ya directamente irse sin nada, ¿no? A probar suerte, que saben que le va a ir mucho mejor, ¿no? Eso es lo que principalmente hablábamos, y después obviamente también lo que tiene que ver con respecto a Cuba, Venezuela y Nicaragua, porque para nosotros es una preocupación que tiene que empezar a ser más a nivel regional. Creo que muchos presidentes deben encargarse de ese tema, que es algo pendiente de la región, ¿no? Porque tenemos una dictadura que es la más larga de la historia, ¿no? Cuba tiene más de 60 años, ¿no? No hay ningún régimen, salvo quizás Corea del Norte, que tenga tanta duración, una dictadura de ese nivel. Lo mismo vemos el caso de Venezuela, que también sigue sin resolverse y las cosas empeoran, y sumando ahora también lo de Nicaragua, que cada vez está creciendo más y más, y viendo cómo está la región y cómo va a ser el futuro, y las cosas que se van diciendo, la conocida de Petro, la permanencia de López Obrador, Argentina que tampoco parece que se mueve un pelo cuando se trata de estas dictaduras. Es complicado, ¿no? Porque hay mucha gente en estos países que sigue sufriendo, que la está pasando mal. Fijémonos en el caso de Venezuela, ¿no? A llegar al punto de tener más del 90% casi de pobreza extrema. ¿Qué hacemos con esta gente? Venezuela, hace un mes salieron los últimos reportes de la OEA, ya es la crisis migratoria más grave del mundo, incluso similar a la de Ucrania. Tienen ambos 7 millones de personas, y Venezuela no está en guerra. Durísimo, durísimo lo que nos contás, Agustín. Te hacemos la última pregunta, se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados en este ciclo, porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Agustín Antonetti? Bueno, más que nada lo que más inquieta en mi vida, y como se va mostrando a través de lo que yo señalo en las redes sociales, son todos estos temas de las injusticias que hay en América Latina, ¿no? Más que nada las injusticias, ¿no? Cuando uno ve todo lo que están pasando esos chicos que, vuelvo a repetir, tienen mi edad, y por salir a protestar están siendo condenados a más de 20 años de prisión, ¿no? A uno lo inquieta, ¿no? Cuando recibe mensajes de estas madres cubanas
que no saben dónde están sus hijos y piden ayuda para encontrarlo, obviamente a uno le inquieta, pero lo que más inquieta de todo es ver que hay una forma de que se deja pasar, ¿no? Que no, a mucha gente no le importa esto, a muchos presidentes no le importa esto, a muchos líderes no le importa esto, y se han dado por vencidos con esta causa. Creen que a Maduro ya no se lo va a sacar, a los Castro, hoy Raúl, y ahora Díaz-Canel no se lo va a sacar, a Ortega no se lo van a sacar. Entonces, para muchas de las personas, esto es ya como parte de América Latina, cuando no debería ser así, ¿no? Son tres dictaduras las que tenemos en el continente, y son justamente estos tres países, aunque en mi opinión son las grandes causas de los males que tenemos en el resto de los países, ¿no? Porque mucho de esto, lo que ocurre acá, tiene que ver con lo que pasa en estas tres dictaduras, ¿no? Entonces a uno le inquieta la injusticia, primero por lo que pasa, y también la indiferencia de que mucha gente no hace nada o lo toma como que ya está, y esa gente tiene que seguir así el resto de su vida, huyendo, escapando del país o estando preso de por vida por solamente expresarse. Agustín, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con esta audiencia y te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias a vos por invitarme, la verdad que fue muy interesante. Lo teníamos a Agustín Antonetti aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.